sobre lo que pensaban los intelectuales del dominicano y de dónde venimos, si somos más africanos que españoles que indígenas. De indígenas creo que nos queda muy poco. No, es lo que menos tenemos. Pero sí quiero como aclarar el dato que pues, creo, aunque dije un 80% en una broma, pero realmente en el estudio que se hizo en esa ocasión me parece que era un 40 y algo de genes africanos que teníamos realmente en ese momento. Y de España hemos dado la siesta. Sí. Ahí va la otra cosa. Alimentación. De España se hereda, sobre todo, en primer lugar, la estructura social que tenemos. Porque, por ejemplo, cuando se construye la ciudad colonial, se construye también pensando en una estructura que también se había estado haciendo en otros países. Entonces, por ejemplo, los pueblos nuestros tenían una estructura en la que estaba la plaza, el parque, el destacamento, el hospital y el ayuntamiento. Prácticamente esa era la estructura colonial y yo creo que la mayoría de los pueblos las tienen así. De hecho, a Puerto Rico la tienen así. Sí, de hecho en mi pueblo de Sevico todavía está así. Lo único que ahora quitaron fue el hospital, que lo mudaron a otro lugar, pero el ayuntamiento, el parque, el destacamento y el hospital estaban prácticamente todos juntos. De España nosotros también, una de las cosas que también dicen los intelectuales, que también de España nosotros heredamos como la pasión por el dinero, por la riqueza, que heredamos también el autoritarismo, que heredamos también el machismo. Lo que dicen también que es propiamente lo heredamos de España. Algunos de los intelectuales, para también como sustentar su tesis, dicen algunos que somos de tal manera porque somos mestizos o somos de tal manera porque somos mulatos. Sobre todo tratando, por ejemplo, cuando Américo Lugo habla de que somos por mestizo, nosotros somos gente como con cierta tendencia a la tristeza, porque otra cosa de la que se dice del dominicano es que el dominicano suele tener una tendencia a la tristeza, pero suele cantar su tristeza y suele bailar su tristeza. Por ejemplo, y se toma como ejemplo el caso de las bachatas. Tú tomas la bachata, casi toda la bachata tiene un tema de desamor de por medio, sí, de traición, de qué sé yo qué, y una lloradera y eso, y la gente baila eso y lo canta. Pero por ejemplo, la gente aquí baila un merengue que dice: se me muere el niño, tiene tosferina y no tengo cuarto para la medicina. Tú quieres una cosa más trágica que esas letras, una canción que dice: ay, Siña Juanica, de por Dios, Siña Juanica, se me muere el niño y no tengo medicina, vendo el gallo bolo y la puerca bolanchina, ay, Siña Juanica, de por Dios, Siña Juanica. Y eso es un merengue y la gente lo baila. Entonces, sí, y es una tragedia. Cuando tú escuchas dices: wow, ¿y cómo tú puedes bailar una cosa así? Entonces dice que el dominicano aprendió a bailar y a cantar su tristeza, pero entonces por eso dicen también que es fundamentalmente triste. Cuando hablan de fundamentalmente triste y lo mezclan con los mestizos o con los mulatos, es sobre todo porque, por ejemplo, los indígenas que vivían felices terminaron siendo una raza triste por la situación a la que se les llevó y cómo se fue. Estamos hablando de que cuando llegan aquí los conocedores habían más de 600,000 indígenas, pero apenas 10 años después o 15 años después apenas hay 60. Entonces ahí o 600. Entonces tú dices, ese sentido de ir exterminando la misma raza también fue llevando en una tristeza. Pero en el caso de los africanos también llegan en sentido de esclavos al país. Entonces ese también el maltrato, el sentido de llevarlos al trabajo forzado y todo ese tipo de cosas, que al final hizo que terminaran sublevándose y empezar el movimiento del cimarronaje, en el caso de los haitianos aquí, de los africanos, en el caso sobre todo si mencionamos a Sebastián Lemba, era precisamente por el maltrato. Entonces decían que el hecho, nosotros tenemos esas tendencias a la tristeza que tenemos, proviene sobre todo de esa cosa. Ahora, lo que he tratado de hacer hoy es, porque como reitero, desde un primer momento dije lo que siempre me ha llamado la atención: ¿por qué el dominicano habla tan mal de sí mismo? Entonces hemos tratado de presentar quizás por qué
todavía el dominicano, porque si tú te fijas, siempre la gente va a decir de nosotros, o nosotros mismos vamos a decir de nosotros, siempre cosas negativas, como tal. Entonces, quizás es bueno de que ya vimos cómo estos intelectuales interpretaban al dominicano. Yo siempre lo que le veo como crítica a eso es que yo pensé en el caso de que tenemos a intelectuales analizando a gente que vivían en contextos donde no había muchas oportunidades de educación, donde no había muchas oportunidades de progreso económico ni nada por el estilo. Entonces tú tienes gente que han tenido la oportunidad, ya fuese por problemas políticos, que tuvieron que exiliarse a otros países, han tenido la oportunidad de estudiar, han tenido la oportunidad de formarse en otros lugares. Ahora tú tienes a toda esta gente analizándote a una sociedad que no ha tenido esas mismas posibilidades que ellos. Entonces, por eso, casi siempre van a hacer un análisis del dominicano, van a hacer un análisis de ese sentido, de esa crítica negativa como tal. Pero lo que yo no entiendo, no se ponían en el lugar de que cuando tú me estás analizando una persona que viva en la loma de la Tayota, y tú me dices a mí, bueno, esa gente, mira, no tienen como sentido de querer progresar, de desarrollarse. Falta de ambiciones, pero ese es su entorno. Exacto, ese es el entorno. Entonces me parece que esa es la parte crítica y negativa de esa crítica que hacen los intelectuales. Tenemos unas llamadas aquí al 809-540-1065. Ponte los audífonos, Rafael, que hay gente que quiere hablar contigo. Sí. Se me fue ahí la línea mientras te ponen los audífonos. Vamos a ver. Rafael, una cosa, ¿por qué yo he leído poco de mezclas entre africanos e indígenas? Se daba mucho entre españoles e indígenas. Exacto. Entre africanos e indígenas prácticamente no se dio mezcla, porque los africanos son traídos una vez la raza indígena casi se extingue. Okay. O sea, una vez terminó la mano de obra indígena, entonces ahí cuando empieza a traerse africanos. Buenas noches. Buenas noches, habla Juan Colón, deseo hacer un aporte. Adelante, sí, Juan. Sí, gracias. Mira, el historiador está señalando la parte de la tristeza del dominicano, y la verdad es que un poco matizando la parte de nuestra herencia indígena, pero nosotros tenemos muy poca herencia indígena, porque, por ejemplo, cuando Osorio hizo su censo en 1605, 1606, no apareció un indio censado ya. Uh-huh. Y hubo realmente muy poca mezcla. Él la matiza también, y bueno, entonces no tenemos realmente, cuando tú buscas el pueblo dominicano, es un pueblo esencialmente alegre. Sí. Nosotros comienza una fiesta y se termina en hora de la madrugada. Esa es la increíblemente, mientras más miseria tú encuentras, cuando tú te vas a esos pueblos del sur, pero estoy hablando casi como testimonio, sí, me he dado cuenta, tú pides por ejemplo una dirección y los niños van corriendo y con muchísima alegría. Entonces el pueblo dominicano es un pueblo esencialmente alegre. Recordemos que el esclavo, que el negro africano, incluso cantaba, aunque tuviera un cepo, y cantaba en las jornadas. De hecho, nuestros campesinos hoy día todavía siguen haciendo el convite cada vez menos, que es esa jornada en la que se canta. Sí. De modo que el pueblo dominicano es un pueblo esencialmente alegre. Sí. Gracias, Colón. Es bueno decir que los intelectuales que analizamos se ubican prácticamente en los años 1800, 1900. El pueblo dominicano de hoy no es el pueblo dominicano de hace 30, 40 o 50 años atrás. El pueblo dominicano de hoy es diferente. E inclusive, una de las cosas que se dice ahora es que esa alegría que tiene el pueblo dominicano ahora es sobre todo porque la gran generación que existe en este momento no vivieron sobre todo los momentos que tuvieron que ver con tiempos críticos como la dictadura, los 12 años, etcétera, etcétera. Es una generación diferente, y entonces eso ha hecho también que haya un dominicano también totalmente diferente. Ahora se puede decir, de hecho en una ocasión a nosotros nos llegaron a catalogar como el segundo país más feliz del mundo. Después de Costa Rica. Primero estaba Costa Rica y después nosotros, el segundo país más feliz del mundo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está todo? Bien.
Yo quiero hacer dos preguntitas. Primero, yo soy de la persona que piensa que en las uniones de raza, la raza original o la raza se degrada, o la raza como especie principal. Esa es una cosa, no sé si es así, no sé si estoy en lo correcto. Y otra cosa que quería saber es que yo siempre hago ese comentario de que como en el viaje de Colombia eran tanto corruptos y la raza se degradó de esa forma, muchas de las costumbres que nosotros tenemos y muchas de las cosas que no nos hacen desarrollarnos como personas civilizadas es ese concepto que yo tengo de que no fuimos realmente una sociedad que creció sobre la base de una ideología, una sola ideología y no de tanta raza ligada. Sí, realmente. Gracias. Sobre todo nosotros somos más mezcla español y africano que indígena, como bien se ha dicho. De indígena prácticamente no tenemos nada. Lo que ha sido sí siempre un poco difícil de terminar de construir ese discurso de identidad, precisamente por la mezcla. Pero como bien usted dice, llegamos que cuando ya surge otra raza, hay una que se va degradando. O sea, nosotros no somos puramente españoles ni puramente africanos. Somos una mezcla como tal. Buenas noches. Rafael, colega. Sí. Abúndame un chin más del cacique Enriquillo. ¿De Enriquillo? Sí, porque en Azua hay un monumento incluso. Sí, sí. En honor a él. Y en el cruce de Kimbap de la descubierta para Jimaní también. Eso no lo he visto. Sí. Bueno, de Enriquillo decíamos, de Enriquillo se dice que el nombre real era Guarocuya. Cuando se da la matanza de Jaragua, Enriquillo, era un niño prácticamente, y fue de los que sobrevivió en la matanza de Jaragua. Trujillo entonces, Enriquillo, ¿y por qué se me coge con Trujillo? Porque Enriquillo entonces quedó huérfano y fue dado porque su padre murió en esa matanza y fue luego entregado por Anacaona, que era su tía, a unos frailes que fueron quienes los terminaron de criar. Entonces, con el caso de Enriquillo se da que es quizás el primer cacique que logra aprender a escribir, logra aprender a leer, se educa, y entonces Enriquillo creció con un cierto nivel de, si se quiere, de privilegios que no tenían en ese momento los otros indígenas, porque no se le miraba a él ya como propiamente indígena. Fue luego cuando muere, se da lo de las encomiendas, surge en la isla lo de las encomiendas. A Enriquillo se lo encomiendan a un español que ahora no recuerdo el nombre. Ese señor le mantuvo siempre los privilegios, pero cuando murió el hijo que asumió la encomienda, entonces despoja a Enriquillo de los privilegios que tenía, lo quiere poner a trabajar forzado, porque Enriquillo lo que hacía era estar como capataz prácticamente, y encima de eso se propasó con su esposa, con Mencía, lo que al final hizo que Enriquillo, que conocía sus derechos, empezó a reclamarlos, y ante la negativa terminó armando una revuelta y se fue a la Sierra de Bauruco con su esposa, con Mencía, y una serie de indígenas que también le siguieron junto con él. Buenas noches. Yo siento que se dice que los restos de Enriquillo se encuentran en la zona de Azua, por ahí por que si los restos de Enriquillo se encuentran por la zona de Azua, no tengo esa información, no necesito ese dato. Buenas noches. Buenas noches. Correa, mira algo acerca de 2 puntos, acerca de las mezclas del dominicano desde su origen. Ajá. Yo creo que nosotros estamos renuentes a reconocer nuestra mezcla con el africano, básicamente. Siempre Porque, ha sido así. sin embargo, con el pasar de los años, nosotros tenemos movimientos étnicos que se asentaron en Samaná, en San Pedro, y esos negros cocolos no reniegan de su negritud. Entonces, pero nosotros como dominicanos en sentido general, como que nos hiere ese sentido de querer decir que somos herencia de los africanos. Y en tanto a lo de la alegría que mencionaba también el profesor del dominicano, yo no creo que el dominicano es alegre, yo creo que el dominicano se lo vacila todo. Si me ascendieron, me lo vacilo.
pero si me cancelaron también me lo vacilo. Yo creo que este estudio le faltó acentuar ese punto. Bien, bueno, hay gente que ha dicho que somos una mezcla de café con leche, pero renuente al café. Buenas noches. Yo quería saber, ¿queda todavía vestigio de taíno o lo borran de golpe y porrazo? No, lo que queda de los taínos son cosas que utilizaron más bien en los museos y eso, pero en el sentido genético no tenemos prácticamente nada. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Gracias a Dios que heredamos fue la herencia africana, porque si hubiésemos heredado una asiática, ¿tú te imaginas? Pico de tráfico. ¿Tipo filipina? Sí, Los sí. filipinos son de apariencia ojos rasgados. Sí, sí. Nombres en español y hablan inglés. Sí. Y no, y también, por ejemplo, el filipino no es como... tiene como cierta facción, parece una facción asiática, pero también tienen un color que parece más caribeño. Sí, entonces, es una combinación rara. Sí, es una la combinación filipina. extraña. Tú, por ejemplo, miras a Manny Pacquiao y tú dices, oh, pero ven acá. Pero tú miras al presidente Duterte y prácticamente no tiene los mismos facciones. Buenas. Aló. Algo de lo que comentó ahorita Correa, que dijo que usted estaba hablando que en Centroamérica y Sudamérica los países no dejaron edificaciones y demás, pero aquí no dejaron nada, aparte del Chazave. Es que no se le dio espacio prácticamente. Pero, por ejemplo, sí, cuando uno va por camino al sur, hay un lugar que le llama Las Caritas, que eso en una parte alta donde hay una serie de inscripciones que hay, donde los indígenas, aquí todavía hay cuevas donde llegaron a habitar, pero prácticamente de los indígenas se exterminó todo en tiempo de la colonia, lamentablemente. Y eso también que han acentuado el hecho de que es importante también entender que yo creo que hay un discurso dominicano que tiene como que empezar a darse, y es ese discurso como de nosotros aprender a valorarnos más y aprender a valorar más lo que somos y lo que tenemos. Buenas noches. Baja un poquito el volumen, por favor. Ya. Correa, ¿tú la viste la carita, Correa? Cuando las caritas, allá cuando fuimos, al lago. Que yo no subí, sí, yo la vi. Sí, exactamente. Yo tampoco subí, yo la vi de lejos, güey. Sí, yo la vi de abajo. Sí, así mismo, Gracias, hermano. Ok. Yo no subí. Buenas. Sí, qué bueno que tocaron ese tema, Enriquillo, porque es que uno cree que Enriquillo tenía una pluma y un taparrabo, y él no se crió así, se crió como en civilización. Y otra pregunta, ¿es cierto que la rebelión de él fue porque los españoles abusaron de su mujer? Sí, ya eso dijimos que fue parte, porque yo he dicho, y es una teoría que sostengo yo, Rafael Álvarez, no que le he visto escrito en ningún sitio. Yo entiendo que con Enriquillo se dio el caso de que, aparte de que lo quisieron desconsiderar, de quitarle los privilegios que tenían, de haberse propasado con su mujer, también en Enriquillo había un germen de una situación negativa que vivió desde su niñez, porque a él terminaron matándole a sus abuelos, que eran Anacaona y Caonabo. Le mataron a su tío Boechío. Le mataron, o sea, es más, la matanza que se dio de Jaragua, donde también murió su papá. O sea, yo creo que Enriquillo de alguna manera también creció como con ese dolor. Como con ese dolor. Y que eso, después que creció, ya... Quizá fue magnificado, fue como dicen los psicólogos, a un evento fue que encendió la chispa. Exacto. De la venganza, quizá lo de Mencía ya dijo, no, pero ya está aquí ya. Exacto, entonces como que dijo, no, pero espérate, hasta aquí no se puede llegar. Entonces al final terminó sublevándose, que creo que fue lo mejor que hizo. Buenas noches. Buenas. Una pregunta sobre el Corral de los Indios y la supuesta piedra que está ahí, que es de esa época. ¿Eso es real? San Juan de la Maguana. Bueno, lo que pasa es que eso es una pregunta compleja, en el sentido de que la cuestión para medir el tiempo y con el sol y todo eso venía desde los mayas. Entonces también
nuestros indígenas tenían como era como era como quizá la especie, no sé si de reloj, si se podría decir de ese tiempo, y se conserva todavía ahí en la parte de San Juan de la Maguana, en eso del Corral de los Indios. Buenas. Mire, una pregunta, a ver, ¿de dónde surge una frase que se escucha mucho, que el dominicano sufre del complejo de Guacanagari? Bueno, lo que pasa es lo siguiente: cuando aquí llegaron los españoles, que yo prefiero decir los europeos, prácticamente aquí se dio una situación de lo que por eso muchos prefieren hablar de encuentros de cultura en vez de decir de descubrimiento, porque yo en un programa que estoy preparando para esto mismo, yo voy a hablar de las incongruencias de la historia, otros llaman mentiras de la historia. Entonces, Guacanagari mostró un sentido de receptividad hacia los españoles que no necesariamente mostraron los demás. De hecho, decía que cuando se destruyó la carabela de la Santa María, ellos construyeron el Fuerte de la Navidad, y el Fuerte de la Navidad se construye en terreno que pertenecía al cacicazgo de Guacanagari. Quien realmente nunca le cayeron bien fue a Caonabo. Yo creo que si, así como dicen que hay amor a primera vista, lo de Caonabo con los españoles fue odio a primera vista. Fue odio a primera vista. Eso fue una cosa increíble. Entonces, por ejemplo, cuando Caonabo propone, porque quien le mete en la cabeza a Caonabo la idea de que teníamos que luchar en contra de esa gente fue Ana Caona, que fue una rebelde desde el principio. Entonces, cuando le propone Caonabo eso a Guacanagari, Guacanagari dice: no, yo en esa vuelta no me meto. Y cuando llegó Colón, que no encontró ni el fuerte ni la gente, quien le fue a decir a Colón que fue Caonabo que hizo eso, fue Guacanagari. Entonces, la gente suele llamar el complejo de Guacanagari cuando tenemos esa tendencia a querer sobreestimar lo ajeno y a subestimar lo propio. Buenas. Hable rápido, por favor, que tengo este dedo encendido. Este dedo está bien. Sí. Encendido. Buenas. Buenas. Sí, diga usted. Mire, profesor, ¿usted cree que se puede sacar mucha tela donde cortar con los mitos de la historia indígena, que eso del Corral de los Indios, que si a Caonabo lo engañan poniéndole una esposa, un montón de cosas así, o aquí, yo no sé. Hay muchos mitos también que se pueden ir como destapando y discutiendo, que no se sabe si es verdad, pero que son como verdades ya, que se cree de ese tiempo. No, pero lo de Caonabo, la manera en cómo lo atraparon fue cierto. Por eso es que decía el psiquiatra Antonio Zaglul que una de las razones por las que también el pueblo aprendió a ser como chivo y a pensar que muchas cosas le están tendiendo un gancho es precisamente también por ahí. También otro punto. Tenemos una más aquí. Buenas. Bueno, sí. Hola. Respecto a llamar a alguien a las edificaciones que se dejaron o no, yo me formulo la siguiente pregunta: ¿no tendría que ver que la raza de nosotros intelectualmente no está tan avanzada como otras civilizaciones que sí lograron hacer grandes edificaciones y dejar... Sí, las razones... no, yo fui que lo mencioné, las razones no las expuse, pero el hecho es que no dejamos nada. Sí, pero lo que pasa es que a diferencia... Sí, gracias por la llamada. A diferencia de otros pueblos indígenas, como por ejemplo, donde estaban, u otras culturas indígenas, como por ejemplo los mayas, los incas, etcétera. En el caso de los indígenas nuestros, nosotros lo que hicimos fue que son gente que llegaron aquí en condiciones de migrante, que andaban buscando mejores condiciones de vida, donde poder establecerse, y eso respondía al sentido nómada de prácticamente las culturas originarias. Entonces, esta gente llegan sobre todo de Venezuela, etcétera, y esos indígenas se establecen aquí y no tenían, o sea, no eran una cultura tan compacta como lo fueron los mayas, como lo fueron los incas, porque esta gente, los mayas y los incas, fueron toda una cultura. La otra cosa es que, por ejemplo, en nuestro caso se dio
el que fueron exterminados con tiempo. Y entonces al ser exterminados tampoco no tuvieron ningún otro tipo de manera de constituirse como una etnia que realmente dejara en una impronta. Buenas. Hello. Sí. Buenas. Hola. Bueno, una pregunta, a ver si tú me puedes ayudar sobre eso. Cuando los indígenas que van acá, llegaba a Haití, me imagino que a lo mismo. O sea, No te estamos entendiendo. No, se puede hablar un poco más claro. Por ejemplo, los indígenas estaban en este lado de la isla, ¿verdad? No había lado de la isla, era una sola isla. Era una sola isla. De aquel lado, tampoco no hay de aquel lado, porque es muy complicado, porque este lado no puedo hacer de aquel lado entonces. No, de aquel lado entonces. Era lo mismo, los Exacto. indígenas, perdón, profesor. Sí. Que yo fui que mencioné lo de la construcción. Los indígenas eran lo mismo. Aquel lado se divide porque los esclavos africanos se asentaron de aquel lado. Sobre todo después. Hay que ver la división de la isla. Pero se da sobre todo después que se dieron las devastaciones de Osorio. Sí. Que fue en 1505, 1506. Ahí en la parte de Haití, en esa parte de la isla, se estaba dando un contrabando de pieles, sobre todo, de ganado, de cuero, y además también un contrabando de Biblias protestantes. Entonces, la decisión que se buscó fue despoblar esa zona. Por ahí estaba lo que llamaban la Vallajá, la Yaguana, que con esa gente fue que se fundó el pueblo de Vallaguana, con gente de la Vallajá y la Yaguana. Y estaban gente de Montecristi y de Puerto Plata, que con esa gente que fue que se fundó Monte Plata. Entonces, cuando se hacen las devastaciones de Osorio, esa parte de la isla, que le llamaban la Tortuga y todo eso, queda despoblada, y entonces empiezan a llegar una gente que le llamaban los bucaneros, que eran gente que andaba persiguiendo donde quedaron reses, porque cuando se da las devastaciones, toda esa gente salió, fue caminando de ese lado para acá, para esta parte del este, y entonces en el camino se perdieron muchas vacas, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a llegar los famosos bucaneros, se les llamaba así, porque ellos cocinaban la carne en una cuestión, le llamaban buca. Por eso me decían lo de bucanero. Entonces, ahí empezaron a llegar esa gente a buscar qué cosas se le quedaron y casi siempre los bucaneros, sobre todo, eran ingleses. Y entonces empezaron poco a poco a ir poblando esa parte de la isla que quedó vacía cuando se hicieron las devastaciones. Y entonces ahí es donde empieza a crecer una población que después hubo que hacer acuerdos con ellos. Porque cuando Francia también empieza a poblar esa parte de la isla, entonces ahí hubo que hacer acuerdos de límites, etcétera, etcétera. Ahí entra el famoso acuerdo de Rizwi, etcétera. O sea, ya después vamos a hablar de todo eso, pero es para que sepan cómo se fue poblando. Pero al principio con los indígenas la isla era una sola, no había esa división. Entonces en ese lado de la isla me parece que era el cacicazgo, creo que era el de Magua, o el mismo que quedaba todavía la parte de Haití, en donde estaba el cacique, creo que era Guarionés, si mal no recuerdo, en esa parte. Buscar, Rafael, gracias. Bueno, la gente entonces nos pueden seguir en @Aprendo con Rafael, es nuestro Instagram. Ahí estamos compartiendo una serie de cápsulas culturales que pueden vernos, e invitar a la gente también a que mañana a partir de las 4 de la tarde vamos a estar moderando un panel sobre la importancia, estrategias para animar la lectura y la escritura en personas jóvenes y adultas. Será en el stand del Ministerio de Educación, en la Feria del Libro, que está en la Fortaleza Osama. Ahí estaremos a partir de las 4 de la tarde moderando ese panel, e invitamos a todo el que quiera asistir. Y otra vez entonces, síganos en Instagram, @Aprendo con Rafael. Jaragua y Marién ocupaban aquella zona. Ok, entonces que ocupaban inclusive la parte que hoy es Puerto Príncipe, de Haití. Toda esa y de este lado estaba parte. Magua, Eigüey. Eigüey, exacto. Gracias. Bueno, pues gracias a ustedes, nos vemos el próximo martes.